Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre valvulopatías y específicamente hablaremos sobre valvulopatía mitral. Antes debo explicar el concepto de valvulopatías. Hay dos tipos esenciales de valvulopatía. Uno que se llama estenosis, cuando hay una disminución de diámetro de la válvula o cuando hay una dificultad para que se abra la válvula. Y otra valvulopatía, un grupo grande que se llaman regurgitación, y también recibe el nombre de insuficiencia valvular. Eso es en caso que las válvulas no se cierran bien. Recuerden que una válvula es una estructura que permite el paso de una sustancia, un fluido, por ejemplo en este caso la sangre, de un compartimiento a otro. Vamos a suponer que esa es una válvula y ahí están sus dos valvas que se mueven. Eso es, por ejemplo, una valva y otra valva, y a eso nosotros llamamos anillo valvular. Entonces, las sustancias pasan de un compartimiento hacia otro compartimiento. Entonces, podemos decir que la válvula es una estructura que permite el paso de una sustancia en una sola dirección. Si esa sustancia devuelve hacia atrás, entonces ya la válvula no tiene su función correctamente. Y si el diámetro de la válvula disminuye de tal manera que haya un obstáculo, entonces un obstáculo que no permite el paso de sustancia, entonces decimos que hay una estenosis. Entonces podemos decir, si hay un obstáculo que no permite el paso de sangre a través de la válvula, estamos hablando de estenosis. Si hay un problema con la apertura de la válvula, de tal manera que la sangre puede devolver hacia atrás, entonces en este caso estamos hablando de una regurgitación o una insuficiencia valvular. Entonces, podemos decir en otras palabras que enfermedades valvulares o valvulopatías, enfermedades valvulares, se dividen en dos. Podemos decir que podemos dividirlo en estenosis y podemos dividirlo en estenosis y podemos dividirlo en regurgitación. ¿Ok? Cuando hablamos de estenosis, podemos dividirlo eso en una estenosis mitral o una estenosis aórtica. Y cuando hablamos de regurgitación, podemos hablar de regurgitación mitral o podemos hablar de regurgitación aórtica. También la estenosis puede ser para otra válvula. Podemos tener una estenosis tricúspide o de tricúspide y también podemos tener una estenosis tricúspide o podemos tener una estenosis de la válvula semilunar pulmonar. También podemos tener regurgitación para el lado derecho del corazón. Podemos tener una regurgitación de tricúspide o también podemos tener una regurgitación de la válvula aórtica. Esas son las valvulopatías que nosotros vamos a conocer. Pueden ser estenosis o pueden ser regurgitación. Pueden estar del lado izquierdo del corazón, o sea, a nivel del corazón izquierdo, o pueden estar a nivel del corazón derecho. A nivel del corazón izquierdo y a nivel del corazón derecho. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Antes de comenzar a hablar de estenosis,
mitral. Recuerden que esa es una introducción sobre valvulopatía. Podemos decir, suponiendo que eso es el corazón derecho, donde tengo la vena cava superior, tengo la vena cava inferior. Aquí tenemos la aurícula derecha y aquí tendremos la válvula tricúspide. Y podemos enseñar aquí el ventrículo derecho y aquí podemos tener la válvula semilunar pulmonar. Y por supuesto, aquí tendremos la presencia de la arteria pulmonar. Si hay un problema con estenosis de la válvula tricúspide, vamos a suponer que aquí hay una estenosis, entonces la sangre no puede pasar correctamente de manera libre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Qué sucede? Acumulará mucha sangre a nivel de la aurícula derecha y llegará poca sangre a nivel del ventrículo derecho. Y eso es una estenosis tricúspidea. Y si yo tengo aquí una estenosis de la válvula semilunar pulmonar, entonces la sangre no puede salir correctamente del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Habrá una disminución de flujo sanguíneo hacia los pulmones. Entonces, en este caso, estamos en la presencia de estenosis de las válvulas que están a nivel del corazón derecho. Ahora, vamos a ver la situación donde puede haber una insuficiencia. Vamos a suponer que aquí tengo la válvula tricúspidea incompetente. ¿Qué quiere decir incompetente? Que en el momento que se contrae el ventrículo derecho, recuerden que la sangre debe salir por la arteria pulmonar para ir hacia los pulmones. Pero por cualquier razón que haya una incompetencia de la válvula tricúspidea, entonces ¿qué va a pasar? Parte de la sangre devuelve hacia la aurícula derecha. Y a eso nosotros llamamos una regurgitación tricúspidea o una insuficiencia tricúspidea. Ahora, recuerden que problemas de estenosis de válvula tricúspidea afecta a diástole. ¿Ok? Es muy importante, ocurre en diástole. Y problema con estenosis de válvula tricúspidea afecta a la fase de sístole. Es muy importante conocer esto. Y cuando hay una insuficiencia de válvula tricúspidea, la afección será en el momento que la sangre quiere salir del ventrículo derecho, entonces aquí tendremos un problema en sístole, o sea, la fase de sístole. Y cuando hay una insuficiencia a nivel de la válvula semilunar pulmonar, cuando hay una insuficiencia, ¿qué ocurre? En diástole, donde se supone que la sangre tiene que entrar dentro del ventrículo izquierdo, parte de la sangre devuelve hacia atrás. Entonces, eso es una insuficiencia tricúspidea y afecta al periodo de llenado o diastólica. ¿Ok? Ahora, vamos con corazón izquierdo. Vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda, esa válvula mitral, y aquí tengo el ventrículo izquierdo, aquí tengo la válvula semilunar aórtica y esta es la aorta. ¿Okay? Esa es la aurícula izquierda. Entonces, si existe una estenosis mitral, ¿qué va a suceder? Hay una disminución de superficie de la válvula. Entonces, cuando la sangre quiere entrar desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo durante el diástole, cuando estamos en la presencia de una estenosis mitral, en diástole,
habrá problema porque la sangre no puede entrar fácilmente y sangre se queda acumulado dentro de la aurícula izquierda. Ahora, si yo tengo una estenosis aórtica, ¿qué fase está afectado? Recuerden, cuando ocurre una contracción del ventrículo izquierdo, la sangre quiere salir hacia la aorta. Pero si esa superficie está disminuida y hay un obstáculo, entonces la sangre no puede salir correctamente. Y entonces puedo decir que una estenosis aórtica afecta la fase de sístole. ¿Okay? Podemos revisar el corazón izquierdo en el momento que tenemos insuficiencia. Vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda, la válvula mitral aquí y la válvula aórtica aquí. Vamos a pensar que la sangre llega fácilmente de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa? Durante sístole, la sangre tiene que salir hacia la aorta, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Hacia la aorta. Pero ¿qué sucede? Si hay una regurgitación mitral, la sangre, en vez de salir totalmente por la válvula seminoral aórtica, puede devolver un poco de sangre hacia atrás, porque la válvula es incompetente. Entonces, esa devolución de sangre hacia la aurícula izquierda recibe el nombre de, ese problema recibe el nombre de regurgitación o insuficiencia mitral. Y eso ocurre en fase de ¿qué? De sístole. Ahora, si yo tengo problema a nivel de la válvula aórtica, o sea, tengo una regurgitación aórtica, ¿qué quiere decir? Que durante el llenado, cuando la sangre quiere entrar al ventrículo, se supone que la válvula aórtica debe estar cerrada. Ahora, si esa válvula se queda abierta, parte de la sangre en diástole devuelve hacia el ventrículo izquierdo, entonces produce un problema en diástole. O sea, quiere decir que diferentes tipos de valvulopatías pueden afectar o trastornar periodo de sístole o periodo de diástole. Ahora bien, ¿hay posibilidades que haya dos valvulopatías al mismo tiempo? La respuesta es sí. O sea, podemos tener una válvula que además que tiene estenosis, vamos a suponer estenosis mitral, además puede tener regurgitación mitral. ¿Qué quiere decir? Por un lado, no puede cerrarse no puede abrirse correctamente porque está estenosado, está con fibrosis. Y por otro lado, tampoco no puede cerrarse completamente. O sea, tiene una doble lesión valvular. Entonces, una doble lesión valvular significa que la válvula, además de estenosis, también puede tener regurgitación. Y eso ocurre mucho, con más frecuencia, con la válvula mitral. Con esa introducción sobre valvulopatía, en el próximo video puedo comenzar hablando sobre estenosis mitral. Muchas gracias por su atención.